Bien, todos, pues muchas gracias, Yus. Muy buenos días a todos los que se están conectando y se van a conectar y lo van a ver más adelante. Es un tema muy bonito el que les vamos a platicar el día de hoy, que son las enzimas, en particular el TerraSym, de las enzimas digestivas de doTERRA. Y es un tema súper interesante porque tiene que ver y tiene que ver específicamente cómo podemos digerir de mejor manera todos nuestros alimentos y cómo es posible que hagamos esta digestión, que es súper importante porque sabemos que la alimentación es la base de nuestra salud. Y tener esta herramienta para mí es muy importante porque depende de muchos procesos nutricionales a nivel celular. Así de importante es consumir las enzimas digestivas y que sean de una fuente confiable, pues es mucho mejor. Algo que les quiero compartir es que son fundamentales para los procesos metabólicos en general. Para quienes no sepan qué son las enzimas o nunca habían escuchado, se acuerdan de sus clases de primaria o secundaria de química. Las enzimas participan en cualquier proceso metabólico de tu cuerpo. Cuando una célula está viejita, por decirlo de una forma, y se muere, esa célula no se va a quedar ahí, esa célula tiene que ser desintegrada, por decirlo de una forma, para que pueda salir del cuerpo. Y así muchos procesos metabólicos de tu sangre, de tus órganos, de los residuos de las propias células, tienen que salir del cuerpo y una manera fácil de hacerlo es a través de las enzimas digestivas o de las enzimas metabólicas, que son enzimas endógenas, que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, pero regulan y median todo, tu sistema inmune, tu posibilidad de desintoxicarte de manera natural, tus funciones bioquímicas básicas, como digerir y absorber nutrientes, como te platicaba hace rato, y sobre todo convertir esos nutrientes en energía celular para que puedas estar vivo o viva. Entonces, algo que me gusta de las enzimas, en particular de las enzimas digestivas, es que están secretadas por varias partes de tu tracto digestivo. Tu tracto digestivo, para los que no sepan qué es, empieza en la boca, sigue en la garganta, pasa por todo el esófago, estómago e intestinos. ¿Ok? Hay varias partes donde empieza todo este proceso de enzimático, por decirlo de una forma, para comenzar a degradar los alimentos. ¿Qué quiere decir degradar los alimentos? Pues que los vas deshaciendo en pequeños pedacititos para que los puedas absorber. Los principales órganos que pueden secretar enzimas es el hígado, el páncreas, pero también en tu saliva hay enzimas importantes desde donde empiezas a digerir los alimentos. Entonces, sin ellas prácticamente sería imposible que pudiéramos absorber nutrientes de cualquier alimento o nutriente que consumamos. Entonces, son muy importantes nuestras enzimas digestivas. Ahora, hay funciones específicas que necesitan unas enzimas para que tengan esta acción benéfica en nuestro cuerpo y es muy fácil, es la secreción, la activación y la degradación. ¿Qué quiere decir eso? No sé si les ha pasado que tienen mucha hambre o que llegan a un lugar y ven algo delicioso y dicen, no manches, yo quiero comer de eso, pues es muy fácil. Empieza una secreción de saliva y en esa saliva hay enzimas. Ese es el primer paso para que la enzima comience a tener su función. El siguiente paso es que cuando tu cerebro detecta lo que va a comer o cuando tu sentido del gusto detecta lo que está saboreando, empieza una combinación de enzimas digestivas que preparan el estómago para recibir ese alimento en específico. Eso quiere decir que prácticamente en cada alimento tu estómago prepara un cóctel específico para ese tipo de alimento que vas a hacer. Y empieza ahí la activación, cuando se une con el alimento, lo empieza a degradar y entonces lo puedes absorber. ¿Ok? La propia enzima también se degrada en sí para que no siga digiriendo el estómago, por decirlo de una manera, o digiriendo el intestino. Esto es súper importante porque cuando tú llega tu proceso normal de dieta, de comer, y tu cuerpo ya está acostumbrado a comer a una hora, comienzas a secretar en automático cierta cantidad de enzimas. Entonces, cuando haces ayunos prolongados o no le das los nutrientes suficientes a tu cuerpo o la cantidad de comida necesaria, estas enzimas puede que empiecen a tener una acción directa sobre el estómago y como no tienen otra cosa que digerir más que el propio estómago, pueden generar una úlcera gástrica o pueden generar otra lesión en el intestino, tal vez pueden perforarlo. Entonces, por eso es importante darle a tu cuerpo los alimentos en los horarios que de preferencia
que de preferencia ya los tienes tú acostumbrados. ¿Listo? Ahora, dentro de la función enzimática, en un segundito, se está viciando un poquito el sonido. Bueno, ¿me escuchan? Te escuchas muy bien. Sí, perfecto. Sigo. Entonces, todos los alimentos que tú vas a comer a lo largo del día y a lo largo de tu vida van a tener que ser procesados por enzimas. Desde un juguito de naranja, un aguacatito que es súper rico, un kiwi, un brócoli, una carne que es más grasosa o tiene muchas proteínas, o otro tipo de alimento, todo va a ser procesado a través de las enzimas. ¿Ok? Para que entiendas un poquito cómo funcionan las enzimas afuera de tu cuerpo, si tú dejas una lechuga, o no sé si te ha pasado que en el refrigerador se te echa a perder algún alimento, sobre todo la lechuga, que es más sensible, si tú la dejas al aire libre, te vas a dar cuenta que la lechuga primero empieza a perder humedad. Pero ese perder humedad es porque las enzimas tuvieron un efecto directo sobre ese alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que la lechuga tiene pequeñas células, por decirlo, o pequeños compartimentos de agua que le dan esa rigidez y ese sabor crocante, o esa sensación crocante que tiene cuando la comes. Y cuando las enzimas empiezan a deshacer esas pequeñas cápsulas o esos pequeños compartimentos de agua, la lechuga se va a empezar a marchitar y se va a empezar a ranciar. Y si tú dejas esa lechuga ahí, después de un tiempo se empieza a aplastar, se deshidrata hasta que se hace polvo, ¿ok? Eso quiere decir que los alimentos en sí ya tienen enzimas, que son enzimas endógenas, no son, perdón, exógenas, no son propias de nuestro cuerpo, y dependiendo del tipo de alimento, todo tiene enzimas. Ahora, ¿qué pasa cuando ese alimento entra en contacto con nosotros? Pues obviamente la enzima empieza a hacer esta molienda. Cuando tú te comes esta lechuga, una vez que pasa al estómago, los jugos gástricos comienzan a tener su función para desintegrarla de mejor manera. Después intervienen los jugos pancreáticos o las secreciones intestinales, como la bilis, en caso de que comas algo con mucha grasa, y de ahí se empieza a deshacer todavía mucho más ese alimento. Ahora, hace rato dije un término de enzimas endógenas y exógenas. ¿Qué quiere decir eso? Endógeno es todo lo que produce tu cuerpo para sintetizar estos alimentos, hablando específicamente de las enzimas digestivas nada más. Y las enzimas exógenas son las que puedes comer o que ya tienen los alimentos en sí, como te platicaba el ejemplo de la lechuga. Otras enzimas que son exógenas, pero que te pueden ayudar mucho, son precisamente las enzimas como las Terrazyme, que te ayudan a este proceso de desintegrar los alimentos y absorberlos. Ahora, ¿por qué es importante aprovechar este tipo de enzimas? Porque no siempre el cuerpo tiene la capacidad de hacer esas enzimas o de la mejor calidad o en la cantidad suficiente para deshacer los alimentos, y entonces hay una correlación directa entre la cantidad o la capacidad de tu cuerpo de producir enzimas digestivas con tu flora intestinal y con la capacidad de tu intestino o tu estómago para degradarlos. ¿Okay? Es un tema un poquito más complejo, pero algo así pasa, ¿no? Te voy a dar 3 ejemplos de enzimas que tienen los alimentos que te ayudan a digerir. ¿Okay? Seguro han escuchado hablar de la piña, o los que no habían escuchado que la piña funciona como un digestivo. Sí es así, porque la piña tiene una sustancia, una enzima en particular que se llama bromelina, y lo que te va a ayudar la bromelina es a digerir las proteínas. Entonces, cuando pides tus tacos al pastor, los que viven en México, nos escuchan en México, saben de lo que les hablo, ese, eh, ese taquito al pastor pues va a tener piñita, y esa piña te va a ayudar a digerir la carne de puerco, que a veces puede ser un poquito difícil de digerir para algunas personas. Otro ejemplo es la papaya, que no es exactamente en la carne de la papaya o en la fruta en sí donde tiene la papaína, sino en las semillas es donde está la mayor concentración de papaína. También te va a ayudar a digerir todo lo que son las proteínas, y te va a ayudar también a tener una salud intestinal, que eso quiere decir que promueve el buen funcionamiento de todo el intestino y de todo el tracto digestivo. Entonces, otro ejemplo es el mango, que tiene amilasa, y en esa amilasa o esa enzima te va a ayudar a deshacer los carbohidratos como el almidón. Para quienes no sepan qué es el almidón, pues está en la papa, ¿no? La papa es prácticamente puro almidón, y esos carbohidratos también tienen que ser desintegrados para absorberlos de mejor manera. Entonces, todo lo que comes, absolutamente todo lo que comes y llega a tu intestino, tiene que haber pasado por un proceso de molienda
que empieza en tu boca también, y un proceso de degradación de tus enzimas digestivas. No hay alimento que no pase por ese proceso. Ahora, esto es algo un poco asqueroso si no estás acostumbrado, pero si en algún momento has ido al baño y has visto el alimento que sale prácticamente íntegro, hay que preocuparse un poco porque quiere decir que tú en particular no puedes digerir ese alimento si te ha pasado varias veces o te ha pasado repetidamente, o que no estás masticando bien los alimentos, que eso es importante para poder absorber los nutrientes, o que las enzimas que tienes en tu organismo no están siendo suficientes para poder degradar esos alimentos. Eso quiere decir que si tú sigues con esos hábitos o con ese alimento en particular, es probable que la biodisponibilidad o la capacidad de tu cuerpo de absorber esos nutrientes no va a ser la mejor y tal vez en un futuro puedas tener anemia. Entonces, es importante que ningún alimento sea reconocible cuando vas al baño, porque si no, algo está pasando ahí ahora. Muchos alimentos en la actualidad sabemos que no tienen la calidad que tenían antes. Voy a regresar. Porque a veces los alimentos que consumimos llevan ciertos procesos donde eliminan las enzimas naturales del organismo. También si tenemos una dieta deficiente, si abusamos de las papas, de los chocolates, de las hamburguesas, de la comida que no tiene demasiados nutrientes o no es tan natural, o olvidamos por completo consumir alimentos crudos, puede haber una intoxicación de nuestro organismo que puede intoxicar tu sangre, tu hígado, tu intestino, tus riñones, por ejemplo, y algo que complementa al Terrazyme pueden ser estos 3 aceites, que es el limón Sendocrine y el Smart and Sassy, que te ayudan a limpiar tu intestino para que tus enzimas tengan mejor o sean más eficientes, que tengan un mejor efecto sobre el alimento para degradarlo y que tu intestino tenga esa capacidad de absorber los alimentos, ¿ok? O sea, tienen que pasar esas dos cosas a la vez para aprovechar al 100 las enzimas digestivas, ya sean endógenas o exógenas, ¿ok? En general, lo que recomiendan es que el 60% de tus alimentos tengan un origen crudo o fresco, que sean naturales, que sean, se les llama clarificar a algunos vegetales donde simplemente el agua está hirviendo, los metes, te esperas un minutito y los sacas, ¿ok? Eso quiere decir que haces un precocido del alimento, pero sin que pierda esas enzimas. Muchas enzimas, o creo que la mayoría de las enzimas, son sensibles a la temperatura. Entonces, si tú sobrecoces un alimento, aunque sea natural, por ejemplo, un consomé que lo estás hierve, va a llegar un momento donde las enzimas también se van a degradar o se van a desintegrar o se van a desaparecer, y ese alimento no te va a aportar las enzimas necesarias para poderlo digerir, ¿ok? Entonces, también machacar los alimentos te puede ayudar. Algunos procesos como licuado, como licuarlos, a veces puede modificar algún proceso de las enzimas, pero no necesariamente. Y definitivamente los alimentos que están congelados de muchísimo tiempo, como las carnes, si están fritos, si están procesados, si están pasteurizados, si están sobrecocidos, si son hiperprocesados. Un ejemplo de ello puede ser la leche. No sé si tú sepas que cuando llega la leche, por ejemplo, Alpura o Lala o estas grandes marcas, reciben la leche de todos sus proveedores, la meten a un contenedor, la pasteurizan, que es le ponen calor con temperatura, y empieza un proceso de separado. Entonces, separan la grasa, separan el agua que tiene la leche, separan cada una de las sustancias. Y entonces, dependiendo de la leche que tú quieres comprar en el súper, si es deslactosada light, baja en grasa, 40 y tantos, no me acuerdo todas las marcas que hay, pues ellos le van añadiendo de eso que ya le quitaron o separaron, le van añadiendo un poco de grasa, le ponen menos grasa a la que es baja en grasa, le ponen a la deslactosada pues menos lactosa, o ellos ya separaron la lactosa. La lactosa son azúcares, para que tampoco creas que está siendo muy sano. La lactosa es pura azúcar. A veces la lengua no lo percibe o tu gusto no lo percibe porque es un azúcar complejo, pero cuando seguro te ha pasado que tomas una leche deslactosada y te sabe dulce, eso porque la lactosa la separaron, que es otro tema ahí más locochón, pero eso pasa con el azúcar, o con la lactosa, perdón. Entonces, todos esos alimentos hiperprocesados también pierden todas sus enzimas.
más los aditivos que le ponen a los alimentos, como colorantes o saborizantes, también pueden intervenir en el efecto enzimático de ese propio alimento. Entonces, poniéndote un ejemplo mucho más práctico, un intestino sano puede aprovechar de mejor forma las enzimas para que degraden el alimento y vas a poder absorber de mejor manera todos esos nutrientes, ¿okay? A través de tu flora intestinal también, que interviene. Cuando tienes un exceso de medicamentos como antibióticos o tienes un exceso de alimentos chatarra, que le llaman, y literal son chatarra porque no te aporta nada, no te aporta nutrientes, no te aporta enzimas, no te aporta nada más que grasas saturadas, carbohidratos complejos o azúcares o alimentos de alto índice glicémico, tu intestino va a empezar a sufrir y la consecuencia es que tu flora intestinal va a cambiar, la mucosa en tu intestino va a cambiar, se van a comenzar a hacer grietas en ese intestino, va a haber alimento que se quede depositado en esas grietas y eso te va a generar muchísimos problemas a la larga de salud. Entonces, de verdad es buena idea hacer un proceso de desintoxicación y en ese proceso de desintoxicación incluir las enzimas digestivas y en particular las Terrasan, que a mí me gustan mucho. Es una muy buena idea y yo te voy a enseñar por qué en particular Terrasan. ¿Ok? Estas enzimas no solo te van a ayudar a digerir algunos alimentos, sino que por los ingredientes que tienen, como puede ser el jengibre, la alcarabea y la menta, van a ayudar a que tengas una función intestinal saludable. ¿Ok? La menta en sí sabemos que es un digestivo, la alcarabea sabemos que los que han visto esta clase o han visto otras clases con Yus o con Mire o con nosotros en Botica, saben que la alcarabea tiene esta función que promueve la permeabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes absorber más alimentos o puedes absorber más nutrientes en tu intestino y pues eso es bueno para todas las células, ¿no? Todas las células necesitan recibir esos nutrientes que estamos consumiendo en los alimentos. Y el jengibre tiene unas propiedades desinflamantes, desintoxicantes, y eso pues le ayuda a promover una salud también dentro de tu intestino. Entonces, si además de estas tres plantas que tienen grandes poderes para ti, le agregas una serie de enzimas, que es una fórmula patentada de doTERRA, pues el alimento va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más benéfico que lo absorbamos, lo desintegremos y también que salga de nuestro cuerpo. ¿Okay? Es muy importante que todos los alimentos salgan de la mejor manera de nuestro cuerpo para evitar acumulaciones indeseadas. En general, todos los alimentos, como te platicaba hace rato, van a ser sintetizados o degradados, como las proteínas, las grasas, los carbohidratos complejos, las lactosas, los derivados del trigo, como algunas, perdón, algunas harinas refinadas, todo tiene que ser procesado. Las proteínas son las carnes, las grasas, algunas están en las carnes, algunas en otro tipo de alimentos. Los carbohidratos complejos puede ser desde un pan, una tortilla, algunos cereales, esos son carbohidratos, para los que no sepan. ¿Ok? Entonces, me gusta mucho esta imagen, ahí pueden ver cómo son las cápsulas de Terrazyme. La recomendación tiene mucho que ver con tu alimentación respecto a cuántas puedes tomar en un día o qué tan seguido las puedes tomar. Yo te puedo recomendar que si tienes una alimentación balanceada, puedes tomar entre 1 y 3 cápsulas, dependiendo qué tan abundantes sean esos alimentos. Pero si, por ejemplo, te gustan mucho las ensaladas y eres vegetariano o eres vegano y solo comes pues alimentos muy frescos como lechugas, tomates o ensaladas constantemente y prácticamente no consumes proteínas o grasas complejas, tal vez con una cápsula al día es suficiente para ti. Si por el contrario comes mucha comida chatarra, pues yo sí te recomendaría que te comieras 3 cápsulas en el día, o a veces hay personas que por el tipo de alimentación, porque comen mucha carne, llegan a consumir hasta 2 cápsulas por comida. No te recomiendo hacerlo de esta forma porque idealmente no debes de comer tanta proteína en una sola comida o en una sola sentada, como decimos en México. Es mejor tener estos alimentos separados o si quieres hacer 3 alimentos en un día o 5 alimentos, me refiero a los pequeños lunch o las pequeñas colaciones entre comida y comida, o si te gusta este rollo del ayuno intermitente, primero ve checando con un especialista cómo está funcionando tu sistema digestivo
porque ya he sabido de varios casos que hacen estos ayunos intermitentes sin una supervisión adecuada, y entonces empiezan a tener problemas gástricos porque su cuerpo no se está acostumbrando tan rápido al ayuno que ellos decidieron hacer, y entonces las enzimas digestivas naturales del cuerpo empiezan a lesionar o sí, pues generan un daño a nivel intestinal. Entonces, ojo con el ayuno intermitente, ahorita que está tan de moda, revísenlo con alguien que de verdad sepa, un especialista, no con el amiguito que les platicó, por favor. Algo que me gusta enseñar mucho de las enzimas digestivas, y es esta combinación que fue mejorada. Esta mezcla de TerraSym fue actualizada recientemente para dar las mejores propiedades, y también quitaron todos los derivados del trigo. Eso quiere decir que si tienes una enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, estas TerraSym te van a ayudar mucho, ¿ok? Digamos que así solitas no te van a hacer ningún daño, no tienen derivados de animales, si eres vegano las puedes consumir. Entonces, 10 enzimas que están combinadas y que te pueden ayudar cuando hay casos de intolerancia a algunos alimentos. Puede ser, por ejemplo, aquí está, la sacarosa te va a ayudar a degradar los azúcares en general, pero la mezcla enzimática antigluten, en caso de que si comes pan te cae muy pesado, te inflames o tengas algún trastorno digestivo, te puede ayudar mucho estas enzimas a degradar todo lo que tenga gluten, que pues, hoy en día es un montón de alimentos, las pastas, los panes, las harinas. Muchos alimentos les ponen harina para que espesen o dentro de su receta llevan harina. Aprovechen estas enzimas para que esos alimentos los puedan comer con mucho más confianza. Y bueno, la proteasa papaína que les platicaba hace rato, la amilasa, la lipasa, son todas esas enzimas que les van a ayudar a digerir lo que les platicaba, proteínas, grasas, azúcares, carbohidratos, que los azúcares son carbohidratos, cereales, todo les va a ayudar a digerir para que absorban sobre todo esos alimentos. Lo importante de las enzimas es la capacidad o el porcentaje de nutrientes que tienen disponibles para ustedes, ¿ok? Si ustedes tienen unas buenas enzimas, esos nutrientes van a estar disponibles para ustedes. Si ustedes tienen además una flora intestinal, esa capacidad de absorber los nutrientes va a aumentar todavía mucho más. Entonces, es importante tener una buena salud gastrointestinal para que tengamos una buena salud general de cada una de nuestras células, de cada órgano y cada sistema. Entonces, cuiden mucho, de verdad, su alimentación y sus enzimas. Yo ya estoy en un reto detox. Aproveché esta cuarentena. Estoy muy contento porque las enzimas me han ayudado mucho a bajar de peso, además de una combinación de aceites esenciales que estoy usando. Y ya llevo bastantes kilos perdidos, entonces estoy muy contento. Me estoy preparando para la playa. Y les quería comentar un compañero de TerraSym que a mí me gusta mucho y me ha ayudado, que es el PBACID. ¿Qué es el PBACID? Son prebióticos y probióticos. Eso quiere decir que son bacterias benéficas que te ayudan al proceso de digestión. Entonces, si tú combinas TerraSym con PBACID, va a ser un hit para ti, para tu estómago. Tu intestino te lo va a agradecer enormemente porque va a tener que trabajar menos. Eso quiere decir que a la larga te va a dar mucho más energía porque tu cuerpo no tiene que desperdiciar recursos tratando de moler esos alimentos o absorber esos alimentos que le diste o que no masticaste bien. Y además de la energía que te vas a ahorrar para aprovecharlo en otras actividades que tengas que hacer, también tener más nutrientes te va a dar esa energía extra y ese plus para que puedas tener más rendimiento en el día. Entonces, si te sientes muy cansado o cansada o generalmente estás irritable durante el día, puede ser la falta de nutrientes y puede ser que tu estómago esté ya de verdad cansado o tenga alimentos ahí estancados que no te dejen tener una buena salud. Ya sabemos, ya está demostrado que el estómago tiene muchísimas terminales nerviosas que están conectadas directo con nuestro sistema límbico también y nuestras sensaciones. Entonces, si tu estómago está pesado, literal, tú vas a estar pesado. Entonces, aligera esa carga que tienes en el intestino y te puedes sorprender todo lo que va a salir de ahí. Y bueno, TerraSym solo es parte de un complejo sistema de salud que puedes complementar, que tiene que ver todo con la salud digestiva en caso de que tengas acidez, reflujo. Las enzimas también pueden ayudarte a contrarrestar esa sensación de acidez y reflujo. Y hay otros aceites y suplementos alimenticios de doTERRA que te pueden ayudar
a quitar todas esas sensaciones raras del estómago, a desintoxicar tu hígado, tus riñones, que tus jugos pancreáticos salgan de la mejor manera, que la bilis salga de la mejor manera, que puedas producir la insulina necesaria para que puedas procesar esos azúcares. Entonces, todo está relacionado en tu cuerpo, todo está interconectado y saber cómo utilizarlos, cuándo utilizar estos suplementos, es una maravilla. Yo te puedo platicar que los he usado todos. No todos están disponibles en México, desafortunadamente, pero sí la mayoría. Y usándolos de manera correcta, no tienes que usarlos todos los días, pero sí puedes ir eligiendo qué usar dependiendo de lo que necesites o tu estado de salud actual y va a ser una maravilla para tu cuerpo. Entonces, les proponemos una manera de utilizarlos. Es un programa detox que lo pusimos de esta forma. Está desarrollado en el plan propuesto por Boterra. Tiene una pequeña y ligera adaptación, pero a mí me ha funcionado muy bien. Te quiero platicar que yo estuve tan intoxicado que tuve que hacer 2 ciclos de esto para que funcionara. Yo ya confiaba plenamente en los aceites esenciales y cuando hice mi programa Detox no me funcionó. Simplemente no, pues estaba tan intoxicado que no tuvo el efecto que yo creía. Tomé las enzimas después por separado, noté algún cambio y después retomé el detox por completo con las enzimas digestivas y el cambio fue brutal. A partir de ahí y empezar a utilizar constantemente los aceites esenciales y las enzimas, sobre todo el peso empezó a disminuir. ¿Okay? No, o sea, yo estaba haciendo dieta, una dieta balanceada, estaba haciendo ejercicio y simplemente no bajaba, pero era por toda la carga tóxica que tenía. Las enzimas digestivas me ayudaron a eliminar esa carga tóxica del intestino, que los nutrientes fluyeran de mejor manera a mi torrente sanguíneo y pues eso me ayudó en general a bajar de peso. Entonces, pues úsenlas. De verdad, les recomiendo ampliamente las enzimas digestivas para quienes tengan la oportunidad, quienes ya estén inscritos, quienes no estén inscritos, escriban, por favor, manifiéstense. De verdad aportan muchísimo las enzimas digestivas para tu salud y aprovechenlas. Son las mejores enzimas que yo conozco a la fecha, entonces aprovechen que están disponibles para ustedes. Este mes se agotaron porque de verdad todo el mundo las necesitamos y hemos visto que la salud, pues, es el tesoro más grande que tenemos. Ya está con nosotros, entonces mantenerlo y disfrutarlo es nuestra responsabilidad y eso nos enseñó esta crisis, ¿no? Que la salud es la base de todo, entonces aprovecha estas enzimas digestivas para tener una mejor salud y rendimiento durante el día. Pues creo que es todo, muchísimas gracias, no sé si me fue muy rápido, si entendieron, si hay alguna duda, ¿todo bien? Todo muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Y ahí, pues, en los comentarios de live tienes algunas preguntas. Ahorita si quieres, vamos allá y las contestamos. Va. Sí, por favor. Gracias por compartir el contenido. Estuvo súper chido. Gracias.